Buenos días, mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a este ciclo Mujeres Líderes de Negocios, que organizamos en la Escuela de Negocios. Este ciclo, coordinado por María Alegre, nuestra directora de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios, a la cual felicito por esta iniciativa y además felicitarla por las mujeres que han pasado por este ciclo. Hoy nos visita Carolina Castro, a la cual también le doy la bienvenida y agradezco su participación. Y además aprovecho la oportunidad para felicitarla por ser la primera mujer en el Comité Ejecutivo de la UIA. El título de hoy, una política industrial para la pospandemia. Así que María, te cedo y me acoplo a las preguntas. Genial, Antonio, muchas gracias. Bienvenida, Carolina. Realmente es un placer enorme recibirte hoy en la Universidad del SEMA, en el marco de este ciclo de Mujeres Líderes de Negocios que venimos sosteniendo en el tiempo, recibiendo una mujer destacada, talentosa del ámbito de los negocios a nivel regional, todos los miércoles a las 10 de la mañana. El espíritu de este ciclo es acercar a la comunidad de mujeres y varones de la Argentina figuras inspiradoras, figuras que desde su trabajo, su talento, sus logros, tengan mucho que contar y que compartir de lo que es hoy una labor destacada en el ámbito empresarial. Vamos a presentar brevemente a Carolina, que es empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista Industrias Guidi, que emplea 500 personas en sus plantas en Zárate y Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Los principales clientes de la empresa son Toyota Argentina, General Motors Argentina e Inzringhausen. En 2018 condujo como Executive Sherpa el Business 20, foro empresarial global, cuyo objetivo es elevar recomendaciones de política a los países del G20. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria PYME del Ministerio de Producción de la República Argentina. En la gremial empresaria, como mencionó Antonio, Carolina es prosecretaria segunda y preside el Departamento de Legislación de la Unión Industrial Argentina y además es vicepresidenta segunda de la Unión Industrial de Almirante Brown y participa activamente en la Asociación de Autopartistas de Argentina. Desde el año 2012 integra la Delegación Empleadora Argentina a la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en 2017 lo hizo en calidad de delegada gubernamental. Carolina es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y va a estar hablando de una política industrial para la pospandemia. Los invito a todos ustedes, en la medida en que la escuchamos en su exposición, a que utilicen ese botón de Zoom que dice preguntas y respuestas para ir acercando sus preguntas y, por supuesto, en una segunda etapa trataremos de darles lugar como para que, bueno, algunas por lo menos de estas inquietudes puedan ser tomadas por Carolina. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Carolina, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, gracias a la Universidad del SEMA por invitarme, gracias María Alegre por tu presentación y gracias Antonio por estar siempre cerca y acercarme a este tipo de propuestas. Bueno, yo preparé una presentación que tendrá unos 15 minutos, no mucho más de eso, capaz incluso un poco menos, depende cuán rápido hable, para contarles mi visión respecto del desarrollismo, lo que yo considero que es el desarrollo productivo y tecnológico al que la Argentina tendría que apuntar, y voy a mechar mi presentación con algunos aprendizajes que hicimos desde la empresa familiar. Siempre me parece interesante hacer este nexo entre lo que es la macro y lo que es la micro, porque están absolutamente interrelacionadas, y tanto más en un país como el nuestro que tiene una alta volatilidad, pero no solamente en un país como el nuestro. Y entonces, y quiero contarles por qué creo esto. Primero arranco hablando de algo que a mí siempre me llama la atención, que es este mito alrededor del emprendedurismo. El mito tiene que ver con esta idea de que existen genios de garage, ¿no? Que genios en garajes reciclados en el mundo generan esas empresas que tanto admiramos del capitalismo global.
Y si bien es cierto, y hay genialidad en el mundo, también es cierto, y nos lo explica muy bien Mariana Mazzucato, que es una economista italiana, pero que vive ahora en Gran Bretaña, que yo admiro mucho, que escribió un libro, que si no leyeron, les recomiendo que lean, que se llama El Estado Emprendedor, que suena casi como un oxímoron. Pero en ese libro ella cuenta cómo, para ella, hay un mito alrededor de esta idea del genio de garage, porque en realidad muchos de estos genios tienen su origen en un apoyo muy fuerte de los estados para que surjan y puedan existir. Uno de ellos, por ejemplo, ya menciona muchos de estos mitos, pero uno de ellos es el nacimiento y la existencia de Google. Sergey y Larry Page, los dos fueron financiados por un proyecto de defensa de Estados Unidos que se llamó Massive Digital Data Systems, que básicamente lo que buscaba era generar la posibilidad digamos, de juntar muchísimos datos en forma digital. Ellos recibieron este fondeo, años más tarde, no muchos años más tarde, fundan Google. Entonces, los genios de garage existen, pero también existe un contexto que propicia su existencia. Son estados que invierten a riesgo, a veces en investigación básica, que apuestan a vanguardia en ciertos sectores, y que por supuesto generan una macro estable y una política industrial alrededor de esa macro estable. Y yo conozco de alguna manera las historias de garage porque yo siento que mi abuelo es uno de ellos, es un genio de garage, que llegó a la Argentina sin más nada que su talento y generó una empresa que hoy, 60 años después, podemos decir, emplea 500 personas. Y mi abuelo fue un genio en un contexto entre la década del 60 y la década del 70, que con todas las volatilidades, incluso de aquellas épocas, el año 62 fue un año de una dura crisis y él recién había conformado su empresa, pero fue un contexto que le permitió crecer. Una industria nacional que en su momento fabricaba con un 95% de contenido nacional, y que a veces nos olvidamos, generaba ciertos esfuerzos tecnológicos muy importantes. Mi abuelo, de hecho, logró armar joint ventures con una empresa estadounidense para traer tecnología a la Argentina y fabricar prensas mecánicas e hidráulicas de estampar, que son unos bienes de capital, dichos fierros enormes, muy tecnológicos en aquel momento. Hoy esa tecnología ya no existe más, está superada, pero en ese momento eran fierros tecnológicos, algunos de ellos con ingeniería argentina que logró exportar a países de la región, como Uruguay, como Brasil y como Venezuela. Entonces, esta idea del genio y su contexto, me parece que es importante tenerla siempre en mente cuando pensamos en el desarrollo de un país. Y hoy es más importante que nunca, porque yo siento que, y no es que lo siento, es que lo vemos, hay un nuevo eje de disputa mundial alrededor de lo tecnológico, no hay que ir muy lejos para verlo, solamente el ejemplo de Huawei y lo que genera en el mundo, en los distintos países, sobre todo desarrollados, ¿no? Europa y Estados Unidos, da cuenta de ese eje de disputa económica global que es quién es dueño de la tecnología. Y en ese contexto, los estados están siendo parte importante de esa discusión. Es decir, no dejan todo simplemente librado a algunos genios de garage, sino que se quieren asegurar que sean sus genios de garage los que generen esta tecnología, produzcan estas innovaciones y por tanto agreguen valor en sus territorios. En Argentina estamos muy retrasados en términos de lo que son nuestras capacidades técnico-productivas, pero a mí siempre me gusta ver a la Argentina como un vaso medio lleno y medio vacío, y porque realmente tenemos las dos cosas. Tenemos una parte de nuestra estructura productiva, porque es muy heterogénea, que está muy rezagada, y tenemos otra parte de la estructura productiva que está casi en la vanguardia tecnológica. Tenemos sectores como biotecnológicos, por ejemplo, o incluso lo que estamos viendo ahora que está pasando con los desarrollos relativos a COVID, desde sueros hiperinmunes hasta vacunas. La Argentina tiene esos dos mundos metidos adentro. Hace unos años hicimos desde la UIA una encuesta a 300 empresas industriales del país, de todo el territorio. Lo hicimos en conjunto con el CIPEC, que es un think tank, uno de los más importantes de la Argentina, y con el BID. Y esa encuesta resultó justamente en esto, en el vaso medio vacío y medio lleno. El 50% de las empresas en la Argentina no está haciendo nada en términos de carrera tecnológica. Todavía no ha iniciado los pasos para adoptar nada de lo que se llama Industria 4.0,
entendida desde sus distintas aristas, desde Big Data hasta procesos nuevos, materiales nuevos, automatizaciones. Sin embargo, hay un 40 y pico % que sí empezó a transitar ese camino, que le falta mucho, pero que lo empezó. Es una mentalidad empresaria que entiende que tiene que ir hacia ese lugar, y tenemos un 6% que están, nosotros los llamamos los cóndores, porque están como sobrevolando la montaña ya del mundo de la industria 4.0, liderando esos procesos. Tenemos de todo en la Argentina, nos falta, tenemos con qué, y justamente por eso la política pública tiene que estar muy atenta a ver qué hace con este panorama tan heterogéneo. En los últimos 20 años en Industrias Guidi nosotros iniciamos el camino, estaríamos dentro de estas 300 empresas las que se encuentran intentando caminar hacia la cima, digo, no estamos ya en el valle, ya empezamos a caminar, nos falta para llegar a ser cóndores, pero iniciamos ese camino. Entonces puedo contarles un poco desde la experiencia de la micro, lo difícil que es a veces generar estos cambios adentro de la organización, incorporar la tecnología, y la importancia de que el contexto te ayude a hacerlo, ¿no? Otra vez. Y hablando de un ciclo de mujeres líderes, como es este, la realidad es que la líder en nuestra empresa no soy yo, es mi madre que la preside, y que es la que al final dice, vamos para adelante con todo esto, y pone el gancho, y asume la responsabilidad, y con ella el bagaje en su espalda de saber que va a transitar este camino. Y obviamente apoyada por un equipo muy hermoso de gente que decide acompañar. Y nosotros iniciamos este camino hace ya varios años, en primer lugar, haciendo lo que creo cualquier empresa en la Argentina tiene que hacer cuando inicia este camino, que es buscar una mayor productividad a través de una nueva tecnología. Y eso te lleva automáticamente, valga la redundancia, a automatizar tu proceso. Así que iniciamos buscando nuevas tecnologías para producir lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos estampados y soldaduras de acero para fabricar partes de un auto. Una pieza nuestra puede ser un paragolpe, un refuerzo lateral, un piso, un techo, hemos hecho capós de autos, es decir, todo este tipo de piezas metálicas fabricadas en acero que conforman la carrocería de un auto. Más o menos procesamos unas 30.000 toneladas de chapa por año. Y nuestro proceso entonces tiene una parte que es estampado de la pieza, que se hacen prensas, y otra parte que es soldadura. Los dos procesos en los últimos 10 años nosotros los llevamos a niveles de automatización mucho mayores a los que teníamos. En prensas, porque pasamos a operar con prensas nuevas, prensas transfer, no nuevas porque sean nuevas, sino nuevas porque era una tecnología nueva para nosotros, que son totalmente automáticas, que en lugar de tener una línea con 12 operarios y 5 o 6 operaciones en prensas distintas, tenemos una sola prensa que hace todas las operaciones adentro de la misma prensa y que es manejada por 3 personas. Esto, por supuesto, conllevó para nosotros un desafío enorme, porque la gente que normalmente trabajaba, y sobre todo las áreas de mantenimiento y de ingeniería, que operaban sobre un tipo de tecnología de prensa, tuvieron que aprender de una prensa nueva. Y para eso hicimos viajes afuera, vino gente a capacitarnos, iniciamos todo ese camino, que fue lento, pero realmente nos mejoró sustantivamente nuestra productividad en lo que es prensas. Hicimos lo mismo con soldadura. Nosotros hace algunos años no teníamos más que 6 robots de soldar en la planta. Y hoy tenemos 51 robots entre las dos plantas, y podemos decir muy orgullosos que entre el 95 y el 100% de lo que soldamos, de cada uno de los puntos que damos, los da un robot y no una persona con una pinza manual o un proceso manual. Y esto lo pudimos hacer porque tuvimos un contexto detrás. Uno de esos contextos tiene que ver con que, vale bien decirlo, conseguimos financiamiento para poder hacer inversiones, además de nosotros tomar la decisión como grupo empresario de reinvertir cada peso que ganábamos. Pero yo siempre digo que el financiamiento es clave para dar los saltos tecnológicos. Un país no puede dar saltos tecnológicos y por tanto ponerse en orden con la carrera de la industria 4.0 si no hay financiamiento. Es imposible hacerlo solo con capital propio. Nosotros accedimos en los últimos años a líneas como el Fondear, como el Bicentenario y como la línea de crédito de inversión productiva. De la misma manera que mi abuelo había logrado fondeo en la década del 70 de aquel Banco Nacional de Desarrollo que supimos tener, para poder construir la planta sobre la cual hoy operamos en Almirante Brown. Entonces el financiamiento es importantísimo, pero también lo es el know-how, y nosotros el know-how de una parte de esto
fue construido por nosotros a través de nuestros equipos, con capacitaciones, aliándonos con otros proveedores, pero una parte también fue una gran empresa como Toyota Argentina, que decide transferir know-how a sus proveedores porque entiende que su cadena de valor es parte de lo que la hace una empresa exitosa. Y nosotros hoy no tendríamos 51 robots, ni sabríamos todo lo que sabemos de robots Kawasaki si no fuese por Toyota. Entonces, eso me parece también importante decirlo, porque siempre está el contexto alrededor, ¿no? Y ojalá tuviéramos un contexto aún mejor, con otras cosas, digamos, que ahora les voy a contar que a mí me gustaría ver en la Argentina. Y el círculo de la automatización fue virtuoso incluso para el empleo, porque pasamos de tener 340 personas a un poco más de 500, en el mismo periodo en el cual aumentamos la productividad significativamente con estos automatismos. ¿Y por qué esto fue posible? Bueno, porque el volumen creció, porque a la par de que nosotros mejoramos productividad, también logramos hacer crecer el volumen. Ese, si se quiere, sería la manera más virtuosa de hacer esto, ¿no? Lograr los cambios de productividad con aumentos de volumen. No siempre se puede, nosotros lo pudimos hacer, y creo que es importante mencionarlo. Queremos ir por mucho más, sabemos que nos falta para llegar a esa cima de la montaña de la industria 4.0, queremos ir por automatizaciones en las áreas de logística, en todas las áreas indirectas, todavía no trabajamos sobre eso. Tenemos la ilusión de poder desarrollar productos nuevos, de diversificar nuestra línea de negocios para empezar a entrar a eso que Toyota llama CASE, que es el auto conectado, autónomo, compartido, eléctrico, ¿no? Va a haber una revolución, está habiendo una revolución en la industria automotriz, y toda la cadena de valor en la Argentina, si queremos sobrevivir, tiene que de alguna manera acompañar esto, o nos quedamos fuera. Un poco lo que decía hace un ratito, este eje de disputa mundial tecnológico nos pone como argentinos hoy en un momento muy bisagra. Ya no hay más tiempo que perder. O sea, si la Argentina no da el salto tecnológico y productivo que tiene que dar, se queda fuera, y se queda fuera para siempre. Ya no es exponencial lo que está pasando. Entonces no va a haber catch-up posible. Creo que ya perdimos unos 30 años, 40 años de desarrollo tecnológico, como digo, con heterogeneidades, pues no quiero que nadie se me ofenda, hay sectores que están en la vanguardia en la Argentina y hay que seguir apostando a ellos, pero no va a alcanzar solo con esos sectores. Esa es parte también de mi visión desarrollista. En la Argentina vamos a 50 millones de habitantes, necesitamos de todos los sectores productivos al mejor nivel tecnológico que puedan tener. No nos podemos dar el lujo de decir, esta industria no sirve. No, lo que hay que hacer es que esa industria esté a la altura de las circunstancias. Y ahí como industrial, si alguien me preguntara y me dijera, bueno, ¿qué te gustaría ver en términos de políticas? Yo pediría estabilidad cambiaria como uno de los nortes principales de la política monetaria, del Banco Central. Me parece que no podemos, con estos saltos de tipo cambiario, realmente destrozamos los flujos de caja de las compañías, y esto es un problema. Acá voy a decir algo que es, y en la Universidad del SEMA casi que me asusta decirlo, pero lo dije en la Universidad de San Martín la semana pasada, así que me voy a animar a decirlo en la UCEMA, que es algo que no se le escucha decir a los empresarios en general, pero mi visión desarrollista me hace pensarlo de esta manera. La Argentina tiene que tener cierta regulación de su cuenta capital. Esto quiere decir, para los que no vienen de la formación más económica, básicamente la Argentina no genera los suficientes dólares que necesita para crecer, y por tanto necesitamos a alguien con la muñeca de Fangio para ir dando las curvas de lo que es la cuenta capital sin irnos de pista. Y esto supone que en ciertos momentos hay que definir cuál es el nivel de dólares que le podés permitir desde la población general hasta el sector productivo, hasta una multinacional que tiene que girar divisas, tomar, porque no tenés para todos todo lo que quieren todos. Básicamente, ¿por qué? Porque no tenés moneda, ¿no? Digo, hay una causa raíz de esto, que es que no tenés moneda, entonces nadie refugia en el peso, tenés un problema estructural. Después no generás los suficientes dólares, pero el problema está y existe. Y ya hemos visto que si vos generás un cepo full, como yo digo, cepo full, cepo horrible, no podés crecer. Si liberás completamente la cuenta capital, como sucedió en el gobierno de Macri, tampoco podés crecer, porque hay un límite a eso, porque la aspiradora es imposible en la Argentina. Hasta que no estabilicemos nuestra moneda y no tengamos reserva de valor, durante 10, 15 años la Argentina tiene que regular su cuenta capital. Pero ahí tiene que ser inteligente. ¿A quién le negás la posibilidad de dólares? Bueno, ahí lo tenés que pensar muy bien. ¿Se la vas a negar a una multinacional que necesitas que esté invirtiendo en el país para que gire divisas? No, no se la puedes negar a esa multinacional, porque si no te quedas sin inversiones.
se la tenés que negar a veces a una persona que quiere salir al exterior a hacer sus vacaciones, y capaz sí, capaz elijas en un momento regular la cuenta capital diciendo, bueno, no puede haber un dólar para turismo, digamos, totalmente liberado. Esto me llevó a algunos retos de Eve de Bonafine la semana pasada, cuando salí en una nota con Tonietti, diciendo que, bueno, que si la maestra que quería veranear en Camboriú capaz no pueda, yo prefiero eso a que le nieguen a Coca-Cola la posibilidad de sacar divisas. Pero yo voy a una cosa muy práctica con esto. Al sector productivo hay que darle todos los dólares que necesite para producir en la Argentina y para invertir en la Argentina. El resto hay que pensarlo muy bien, porque no tenés suficientes, salvo que alguien tenga la solución mágica a esto. Yo creo que se ha demostrado en el anterior gobierno que vos desregulaste completamente la cuenta capital, tuviste que salir a pedir un crédito gigante y después tuviste que meter un cepo al final del gobierno, lo tuviste que meter. Aunque no lo querías meter, lo tuviste que meter. Entonces hay una realidad de la Argentina que hasta que no resuelvas la causa raíz, cierta regulación, aunque la deteste, porque la detesto, tiene que haber. Y ahí entiendo los debates que se dan, es difícil a quién sí, a quién no y cuánto, pero algo de regulación tiene que existir. Esa es mi visión respecto de este tema, y sé que no es compartida por muchos, pero me animo a decirle igual. Creo que esos son los debates que además tiene que dar la Argentina. Después, como industrial, que creo que hay que apuntar todos los camiones a la exportación, que esto es muy difícil de lograr, pero lo tenemos que intentar. Tenemos sectores con capacidad. Por ejemplo, tenemos agregados comerciales en todas las embajadas del mundo. Esos agregados comerciales yo los haría trabajar como trabajamos nosotros con KPIs, con objetivos. ¿Cuál es tu objetivo en tu país? Y el único objetivo como agregado comercial que vos tenés en cualquier lugar del mundo es lograr que un argentino exporte algo a ese lugar. Entonces, creo que tiene que haber, de verdad, todo el foco puesto y todos trabajando en equipo para eso. Después, financiamiento, ya lo dije, sin tasas de interés razonables es imposible dar saltos de productividad, así que me parece que necesitamos generar algo en esa materia, distinto. Estos son números que capaz los conocen. La Argentina tiene crédito al sector privado no financiero como porcentaje de su Producto Bruto. En el mejor momento, hace algunos años, fue un 15%, hoy creo que estamos alrededor del 10%. Nuestros vecinos como Brasil, como Chile, ni hablar de Estados Unidos tiene un 200%, o sea, su economía está apalancada 2 veces su Producto Bruto en financiación. Brasil tiene casi un 100, o un 70, o Chile tiene un 100, bueno, están por ahí. Si hacemos un mapa del mundo y lo pintamos de colores, con cuál es el crédito en los distintos países, la Argentina tiene el mismo crédito a su sector privado no financiero que los países del África subsahariana. Listo. Digo, no hay mucho más que decir. O sea, si esto no se corrige, es imposible crecer. Imposible. Y después, un último punto de la política, ya estaría diciendo la pospandemia, lo que me gustaría. Desde que en el 2011 Alemania lanzó su plan de Industria 4.0, este término Industria 4.0 se hizo muy famoso en la feria de Hannover, en Alemania, en el 2011. Y ahí el gobierno alemán lanzó este plan de Industria 4.0, que eran 2.750 millones de dólares, destinados en particular a las pymes, para que las pymes alemanas pudieran mejorar productividad e hicieran saltos tecnológicos ligados a la Industria 4.0. Desde que Alemania lanzó ese plan en el 2011, ya son casi 25 los países en el mundo que tienen un plan de Industria 4.0 con fuerte financiamiento del Estado para que las pymes den vuelta a su productividad. Bueno, la Argentina todavía no hizo nada de esto, y lo tiene que hacer nuevamente, porque si no nos vamos a quedar fuera de la carrera, y de hecho ya estamos bastante tarde, porque hay otros países que están invirtiendo esto hace por lo menos una década, y nosotros todavía no hicimos nada. Y antes de terminar, quiero entrar en 2 temas tabú, tan tabú como la regulación de la cuenta capital. Uno es el laboral y el otro es el tributario. Acá yo tengo, otra vez, respecto de lo tributario, una visión, que es que la Argentina necesita una reforma de su sistema tributario. Yo creo que el problema del sistema tributario argentino es a quién le carga, digamos, el costo de lo fiscal y cómo elige cargárselo.
nuestra estructura tributaria no está pensada para incentivar la agregación de valor en el territorio argentino. La verdad es que está pensada justamente para todo lo contrario que eso. Desde situaciones ridículas como que, por ejemplo, en nuestra industria, una parte, un componente importado, cuando es ensamblado en un vehículo y después ese vehículo se exporta, ese componente importado no entra en la base imponible del vehículo que se va a exportar y por tanto no paga los derechos que sí paga el componente argentino. Es decir, conviene armar y ensamblar todo con importado y no con nacional, por la carga impositiva que se genera. Esto por decirles un ejemplo. Otro ejemplo mucho más conocido es ingresos brutos. Ingresos brutos, como va cayendo en cascada, en cascada, en cascada, bueno, en la Argentina terminamos con un costo de impuestos en todo lo que producimos de alrededor de un 50 o un 65% dependiendo de la industria, ¿no? En los autos es un 50%, cuando en Europa no llega a un 17% la carga impositiva sobre un vehículo. En Brasil es un 30%. Entonces, ¿tenemos un problema con nuestro sistema tributario? Sí. También tenemos un problema porque, digamos, uno de los que más carga, digamos, nuestro sistema tributario castiga al pobre con el IVA, penaliza a la clase media con ganancias, y a todo el sector que quiere invertir y producir, lo desincentiva absolutamente para hacerlo. No tenemos un solo régimen de promoción de las inversiones en términos fiscales en la Argentina. Vos invertís con capital propio, no te puedes descontar ningún interés. O sea, el sistema no te da financiamiento, vos usas tu capital propio y después no tenés ningún incentivo fiscal para hacerlo. O sea que los que invertimos con nuestro capital propio somos dementes en la Argentina, pero bueno, hay algunos como mi madre que eligen hacerlo. No, son muchos los empresarios que queremos este país y que apostamos todos los días, pero no podemos seguir así, necesitamos hacer estos cambios porque si no, somos contados con los dedos de 2 o 3 o 4 manos los que invierten de esta manera. Necesitamos otro tipo de estructura. Y después el laboral, ¿no? El laboral es un gran capítulo en la Argentina. Yo creo que no tenemos que ir por una reforma de la ley de contrato de trabajo. Creo que creo que sería mucho más inteligente el planteo de ir a una reforma de los convenios laborales. Estos convenios laborales fueron hechos en la década del 70, en la mayoría de los casos. El nuestro, el de la Unión Obrera Metalúrgica, en el año 75. Y yo siempre cuento esta anécdota para explicitar lo gráfico que es el paso del tiempo. Nosotros en la empresa, como es una empresa de 60 años, compramos el librito del convenio colectivo de trabajo cuando salió en su edición impresa. Primera edición, año 75, lo compramos. Y ese librito pasó de mano en mano de distintos gerentes responsables de recursos humanos y llegó a mis manos. Y yo lo tengo en mi escritorio, está derruido por el paso del tiempo, abrochado con cinta scotch. Es el mismo convenio, lo que sea que tenga que mirar, lo miro ahí, y es del año 75. Y nadie puede dudar que la organización del trabajo ha cambiado fenomenalmente de la década del 70 a esta parte, y por tanto necesitamos repensar nuestras relaciones laborales. Y ahí me gusta un concepto que aprendí de un tipo que se llama Jürgen Weller, que es de CEPAL, que es un concepto que él puso en un escrito muy viejo, de la década del 90, porque decía, él estaba estudiando un poco las reformas laborales en América Latina en esa década, y él planteaba, un buen instituto laboral, una buena relación laboral tiene que tener en cuenta dos componentes. Uno es la protección de la gente estructuralmente débil en la relación, que es el trabajador. Y otra es la eficacia en las relaciones laborales y la organización del trabajo. En la Argentina, desde mi punto de vista, hemos hecho mucho por la protección de la gente estructuralmente débil, y por eso creo que la ley de contrato de trabajo no hay que modificarla, por lo menos no en algunas partes sustanciales. Tengo dos cambios que quisiera hacer, pero no son de la LST, son de otras leyes, que ahora si quieren digo. La protección está, pero con la eficacia no hemos hecho demasiado en el último tiempo. Y esto no quiere decir desproteger al trabajador, quiere decir repensar la relación laboral de forma tal de poder ser más eficientes y eficaces, y hacia eso tenemos que trabajar. Y eso lo podemos hacer con el convenio colectivo. Y si nuestros líderes sindicales se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, miran la disputa Huawei, miran lo que está pasando, se van a dar cuenta de que es necesario hacerlo, porque no podemos seguir solo protegiendo y no buscando la eficacia en la relación. Y por último, para terminar, que no sé ni cuánto tiempo llevo,
Espero estar bien. María, ¿me haces así? Esta vez estoy bien. Ok, bueno, igual ya estoy terminando. Y para terminar, dos reflexiones. Una, respecto del tema del diálogo social. Para muchas de las cosas que yo venía comentando, se necesitan consensos, que son consensos políticos, adentro de las fuerzas políticas y entre las fuerzas políticas, ¿no? Y digo adentro de las fuerzas políticas porque no nos olvidemos que no tenemos un solo peronismo, y no tenemos un solo espacio no peronista, por ponerlo, no le voy a decir antiperonista, voy a decir no peronista. Adentro de cada uno de esos espacios hay tensiones respecto de qué tipo de país tenemos que construir. Por ejemplo, en el peronismo a mí me da la impresión de que si bien en su génesis, para mí el peronismo es una alianza estratégica entre capital y trabajo, una alianza en tensión, siempre en tensión, pero alianza al fin, hoy me parece que en el peronismo tenés de Kirchner para esta parte un buen debate respecto de si al capital lo tenés que combatir, regular o atraer. Y hasta que adentro del peronismo no haya cierto consenso respecto de esto, también va a ser difícil. Del lado de lo no peronista, también me parece que hay un debate en donde seguramente no hay que combatirlo, pero no queda tan claro cuánto hay que regular, ¿no? Entonces, y yo creo que algo hay que regular. Al capitalismo en el mundo algo se lo regula. Hasta Chile tiene cierta regulación de la cuenta capital, por poner un ejemplo. Y además regulación también es incentivar ciertos sectores, es dar cierto crédito a uno sí, a otro no, porque te interesa tal cosa. Los estados hacen esto, los estados inteligentes, ¿no? Entonces me parece que al interior de cada fuerza política tienen todavía este debate que resolver. Y bueno, y ni hablar después cómo acuerdan entre ellos si adentro de cada una de las fuerzas todavía hay ciertos debates. Pero me parece que como sociedad declamamos muchas veces el diálogo social como que es una necesidad, tenemos que dialogar, el diálogo, el consenso, el diálogo, el consenso, lo declamamos, pero los argentinos no lo sabemos practicar. El ejemplo más palpable y más reciente que tengo de esto es la ley de teletrabajo. Con la ley de teletrabajo se le pidió a los empresarios que fueran al Congreso a dar su opinión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De todo lo que dijimos, el único cambio que se introdujo fue aplazar la vigencia, la entrada en vigencia de la ley a 90 días. Y de hecho habíamos pedido 180, así que ni siquiera nos dieron como medio punto nos dieron. Todo lo demás, nada, no fue considerado. Y la ley salió, y la ley, les diría, un 95% del empresariado cree que es una ley mala. Es una ley que va en contra del trabajo remoto. Entonces no podemos decir que dialogamos y consensuamos si después cuando la parte con la cual no estás de acuerdo te dice sus argumentos y no te das ni siquiera el tiempo para debatirlo, porque ¿cuál era la urgencia? ¿Por qué no hacíamos debates en serio? Al diálogo social hay que darle espacio para el debate, y en ese debate está la discusión, y ahí nos tiramos de los pelos, pero en algún momento hay que dar esas discusiones, no puede simplemente negarse al otro. Y lo mismo digo para nosotros empresarios, que a veces pedimos y pedimos cosas y no nos damos cuenta que hay cosas de las cuales tenemos que ceder. Todos tienen que ceder, si no, no se llega a nada. Bueno, la Argentina declama diálogo, es muy mala practicándolo. Tenemos que aprender a practicarlo. Y después, por último, los empresarios y las empresarias, los ejecutivos y las ejecutivas de las empresas, los que están a cargo de tomar decisiones en el sector privado, en Argentina, tenemos que empezar a dar este tipo de discusiones, tenemos que sentarnos en la mesa, no tenemos que tener miedo a la discusión, no tenemos que tener miedo a lo que me pasó la semana pasada, que Eve de Bonafini me criticó por lo que dije. En una democracia, en un país republicano como el nuestro, los empresarios tenemos que hablar también, tenemos que hacer escuchar nuestra voz, porque si no la hacemos escuchar, no es parte del debate. Y no hay país en el mundo que haya crecido sin una clase empresarial fuerte, sin empresas que invierten en su territorio. Entonces nosotros tenemos que dar esa discusión, tenemos que estar dispuestos a que nos critiquen a veces, o a que no estén de acuerdo con nuestros puntos de vista, y tenemos que mostrarle a la sociedad algo clave. Nosotros no somos ni los héroes ni los villanos de esta película. Somos emergentes de un contexto y de un contexto institucional, que es lo que quería arrancar al principio diciendo. Somos parte del contexto. Lo dicen muchos dirigentes, pero no se escucha lo suficiente en la sociedad. Si vos pones a un empresario coreano en las reglas argentinas, va a ser un empresario argentino como el que conocemos nosotros hoy. Y si nos llevas a nosotros a Corea, y probablemente los incentivos y desincentivos del sistema institucional coreano nos lleven a ser
empresas coreanas. Entonces, no somos mejores ni peores, somos simplemente emergentes de un contexto. Lo que tenemos que intentar hacer es cambiar ese contexto. Creo que ahí voy a terminar. Les agradezco muchísimo por esta invitación y espero haber sido clara y abierta a preguntas que pudieran tener. Excelente, Carolina, excelente. Excelente exposición. Muy bien tocado todos los puntos. Solo quiero remarcar que el espacio de la UCEMA es un libre espacio de la expresión de las ideas, así que no ponemos filtro a nada. Todo el mundo se puede expresar libremente y coincido que es el lugar donde tenemos que discutir ideas para el beneficio de todos. Quiero empezar con dos preguntas, más de tipo personal, ¿sí? Si puede ser. Hablaste de tu abuelo, hablaste de tu madre. ¿Son tus mentores, digamos? Sí, podría decir que sí. Sí, sí, ¿Y qué otras cosas o personas? Me referencio mucho en ellos. Se nota. ¿Y qué otras cosas o personas te inspiran? ¿Qué otras cosas o personas me inspiran? No estaba preparada, Antonio, para estas preguntas. No, me encanta, pero no estaba preparada. No, te podría decir mi abuela también, bueno, mi viejo que ya no está, creo que los afectos, los cariños, la gente que tengo cerca, el equipo de trabajo, eso es lo que me inspira, sí. Más lo que conozco que lo que no conozco. Sí. Hace muchos años, dos personas que, bueno, hoy a la mañana lo comentábamos, trabajan contigo y trabajaron conmigo en un momento, siempre me dijeron, seguila, vas a ver qué lejos va a llegar. Y realmente ha llegado lejos, digamos, por ser la primera mujer en la Unión Industrial. Y si te tendría que preguntar, ¿cuál fue el proyecto o experiencia que más satisfacción te dio a nivel profesional y o personal? Y te diría mi paso por la función pública, me gustó mucho. Hablando con una amiga antes de entrar, ella me decía que iba a haber mucho claroscuro, y es cierto, la función pública es yin-yang, es negro y es blanco al mismo tiempo, porque vos sentís que tenés muy limitada tu capacidad de acción, pero al mismo tiempo sentís que también puedes hacer un montón de cosas. Y después hay veces que lo que te frena no tiene que ver con vos, entonces la frustración es muy grande porque está la política detrás y es aprender eso. Pero para mí, más allá de mi formación como licenciada de Ciencia Política y que siempre me gustó la cosa pública y creo que hay un valor muy grande en ocuparse de esos temas, y que en el Estado también haya gente que venga del sector privado, creo que es un valor para el Estado que en algún momento haya ese pase entre sector privado y sector público. Más allá de eso, en lo personal, era la primera vez que yo tenía a cargo un grupo de personas sin mediar en esa relación una situación de accionista como soy hoy en la empresa familiar, ¿no? Yo tenía un equipo de 120 personas a cargo, y es más, o sea, llegué con todo un prejuicio respecto de una empresaria que iba a hacerse cargo de una subsecretaría. Entonces, para mí fue un desafío en lo personal muy grande, ganarme la confianza de toda esa gente, que confiaran en mí y que creyeran que podíamos hacer algo distinto, y que yo los iba a valorar por todo lo que ellos venían haciendo, y no que desde el sector privado yo venía a decirles, esto es toda una porquería, y el sector público todo funciona mal, y qué sé yo, sino todo lo contrario, que yo venía a aprender de ellos, y generar juntos algo distinto y nuevo. Y me encontré con mucha gente valiosa que estaba subaprovechada, pasa mucho eso también en el Estado, y esa fue, si querés, por esa razón, la experiencia que más valoro de los últimos años. Bien. Venís del autopartismo, de una familia digamos, que tiene una empresa autopartista hace 60 años. Fuiste la creadora de AFAC Joven, por lo que recuerdo. ¿Cómo está el sector del autopartismo hoy? Muy mal. El sector está muy mal, salvo algunas terminales que siguen traccionando con cierta demanda más o menos razonable. La mayoría de las terminales están con volúmenes de producción muy bajos. En el 2011 la Argentina produjo casi 850.000 vehículos, y este año vamos a producir con suerte 230.000.
El año pasado se produjeron 330.000. Entonces, el autopartismo está mal, no está mal por la pandemia, está mal estructuralmente, hace una década que está mal. Esto es algo que también aprovecho y lo suelo decir también cuando hablo en contextos, si se quieren, donde hay un público más asociado al peronismo, al kirchnerismo. Yo siempre remarco, nunca dejo de remarcar, los indicadores de la Argentina se empezaron a hacer puré en el 2011, no se empezaron a hacer puré en el 2015. En el 2015 los metimos arriba del tobogán y los empujamos, y fue un desastre, 4 años de todos los indicadores para abajo. Pero ya venían muy mal desde el 2011, o sea, no era sustentable. Y nuestro sector es un sector que te demuestra eso, que en 10 años hubo un lento derrotero, en algunos momentos lento, en otros momentos más empinado, que nos lleva a cada vez menos industria automotriz en la Argentina, y eso no es bueno, porque nuestro país tiene una potencialidad con esta industria, digamos, muy valioso. Solamente 40 países en el mundo fabrican autos, y ser parte de esa cadena de valor global es algo importante, porque tenés transferencia de know-how, de materiales, de tecnología, porque empleás a gente, el capital humano de la industria automotriz no es fácilmente trasladable a un sector como puede ser el software, el turismo, que son sectores que queremos que crezcan en la Argentina, pero esta gente no la vas a poder trasladar de un día para el otro a hacer otro tipo de tareas. Probablemente si cerrara la industria automotriz es gente que quedaría con algún trabajo más ligado a lo comercial, que suele tener, en términos generales, un promedio salarial más bajo que el industrial. Es decir, me parece que es importante que la Argentina sostenga su condición de fabricante de la industria automotriz, pero hoy estamos en una situación terminal, bien banca la redundancia con terminales automotrices. Hoy te comentaba, el ministro Culfas dijo, queremos ir a una balanza equilibrada del autopartismo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que, otra vez, en lo que se toman las regulaciones de la cuenta capital, tenemos que ser muy inteligentes. Yo creo que el diálogo que tiene que tener una administración de gobierno con una terminal automotriz tiene que ser un diálogo sensato, en el cual se planteen incentivos y desincentivos a ciertas cosas. Hay que incentivar que haya cadena de valor local, hay que desincentivar la importación, sin poner, digamos, una traba absoluta, pero ir monitoreándolo y tener un diálogo lo más, si se quiere, lo más confiable posible con cada una de las terminales. Es difícil, no puedes prohibirles importar todo, claramente, también tenés que sentarlos en la mesa porque son parte de la solución. O sea, ellos tienen que entender que las terminales son parte de la solución, no del problema, porque una terminal que decide erradicar una inversión en la Argentina o que decide localizar un componente está ayudando a la solución de la restricción externa que tenemos. Entonces, y creo que hay muchas terminales que tienen voluntad de transitar este camino, como les digo, de una manera charlada y consensuada, no desde la imposición, no a lo Moreno, ¿no? Si queremos ir a un ejemplo de nuestra historia reciente que fue muy negativo. No se trabaja así con el sector privado, se trabaja sentándonos en una mesa de mediano y largo plazo, planteando targets y objetivos, el Estado pone algo, la empresa pone algo, eso es lo que tendría que pasar. La política económica argentina es un ejercicio de conciliación de objetivos contrapuestos, por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Pensás que la recuperación macroeconómica va a venir por el lado de las exportaciones, el generador de dólares? Yo creo que no hay, o sea, que hay una falsa dicotomía entre mercado interno y mercado externo. A mí me parece que la Argentina necesita mercado interno, sin irnos de rosca, como nos pasó, pero que lo necesitamos. El mercado interno, para muchas empresas que buscan el mercado de exportación, es el primer mercado, es el mercado que te permite testear lo que estás haciendo. Incluso lo regional cercano. Uno cuando mira las empresas que empezaron a exportar, que nunca habían exportado, los primeros mercados a los que intentan llegar, Uruguay, Chile, Paraguay, bueno, ni hablar Brasil, pero tiene otra escala, son mercados, ¿pero por qué? Porque por la cercanía, porque está ahí, por el tipo de perfil del consumidor. Bueno, tu mercado interno también es un paso hacia la exportación. Y creo que tenemos que trabajar con las dos cosas al mismo tiempo. Diversificando nuestras exportaciones,
teniendo un mercado interno que nos permita escalar después. No es menor, no somos 20 millones de habitantes como Chile, somos 45, es un lindo mercado. Perfecto. María, ¿tenés? Sí, le voy a pedir ayuda acá a mi colega Daniel Galiani porque estoy teniendo problemas de conexión. Me pude conectar desde el teléfono, pero no puedo ver las preguntas del público, así que va a ser una lástima no poder incluir la participación del público. Así que voy a hacer una pregunta mía y después, Daniel, si me das una mano, te agradecería un montón de poder seleccionar algunas preguntas del público porque me parece importante que les podamos dar espacio de participación. Puedo ver que están escribiendo de todo, pero lamentablemente no lo puedo leer, así que estoy un poco atada de manos en eso. Carolina, montones de temas interesantísimos que has tratado. Uno que me resultó interesante y me produce curiosidad es, bueno, creo que necesitamos más ejemplos en Argentina de empresas que se consideren socios estratégicos y que entrelacen sus intereses con esta mirada ganar, ganar y de cooperación que vos comentaste en relación a lo que es la forma en que vienen trabajando con Toyota. Si nos podés contar un poco más cómo funciona esa relación, qué espacios ha habilitado para tu compañía y qué podemos hacer para promover más este tipo de relaciones, de alianzas estratégicas en pos de mejorar la competitividad industrial en la Argentina. Bueno, es interesante la pregunta, María Alegre. Yo creo que tiene que ver con los valores corporativos de una empresa, ¿no? O sea, Toyota tiene esto desde, si se quiere, desde una filosofía de existencia como compañía, en donde no se concibe a sí misma operando en ciertos lugares y no haciendo un cambio en esa comunidad. Y para poder hacer un cambio en esa comunidad, tu cadena de valor es una parte como muy sustancial de lo que vos sos. Entonces está imbrincado en el ser de ellos. La verdad, ¿cómo se hace para generar más de esto? Y ahí me mataste, me parece que es una pregunta súper interesante, difícil de pensar una política pública que incentive esto, puede ser a través del programa de desarrollo de proveedores, pero los tenemos programas de desarrollo de proveedores, los hemos tenido en el pasado, en todas las administraciones de gobierno, y no sé hasta qué punto dan vuelta, ¿no? este tema y generan estos incentivos positivos a trabajar con tu cadena de esta manera. Yo conozco mucho el caso de Toyota, sé que hay otros casos, sé que Arcor también tiene esa visión, el grupo Techin a través de todo lo que hace con ProPymes es otro gran ejemplo de esto. Nosotros también somos parte de esa cadena de valor y apreciamos muchísimo todo lo que hacen. Es decir, son varias las que tienen esta visión, pero también es cierto que hay varias que no la tienen, y ahí lo podés ver desde en el tipo de acuerdo comercial al que llegan con su cadena de valor, hasta el no respeto por actualizaciones de precios que son más que razonables y no las toman porque tienen una visión solamente financiera del negocio y poco ética, o incluso algunas empresas donde capaz están produciendo algo a precios totalmente por encima de lo razonable, incluso para un contexto competitivo como Argentina, que sabemos que tenemos un problema de costo en dólares muy alto, pero comparándolo con cualquier otro lado y poniéndole el diferencial argentino, igual no llegás. Hay prácticas de todo tipo, ¿no? Comerciales buenas y comerciales malas. ¿Cómo se incentiva desde la política pública eso? Es una pregunta interesante. Me parece que se puede trabajar con buenas prácticas comerciales, desde el gobierno se podría incentivar que las empresas tengan algún código. Todas trabajan RSE, ¿no? Responsabilidad social empresaria, o la sostenibilidad y sustentabilidad, y de todos estos conceptos. Pero si después vos no tenés un acuerdo comercial razonable con tu cadena de valor, la verdad que de poco sirve tu programa de RSE o ir a pintar un hospital, ¿no? Me parece que las compañías tienen que arrancar por ahí, por cómo tratan a sus proveedores, a sus empleados, a sus clientes. Creo que se podría incentivar algo así a través de un código de buenas prácticas. Capaz el que adhiere a ese código de buenas prácticas podría tener un subsidio o una tasa de financiamiento mejor, ¿no? Como pensar incentivos a que las empresas quieran trabajar de esta manera. Pero insisto, hay muchas que lo hacen y nosotros somos parte de esas cadenas y estamos muy felices. Y de hecho, nosotros hoy estamos tomando el ejemplo y yendo a nuestra cadena de valor, a nuestros proveedores más chicos,
que son empresas como la nuestra, pero una estructura un poquito más chica, y estamos haciendo lo mismo, transmitiendo nuestro know-how, mostrándole lo que hacemos en gestión, en ingeniería. Creo que todos tenemos que replicar esto. Fabuloso, Carolina. Mira, te acerco una reflexión y una pregunta que viene de la mano de Cecilia, que puedo inferir que en parte se podría responder con la última apreciación, la última parte de tu respuesta. Pero Cecilia nos acerca a la siguiente reflexión. Los empresarios deben construir un vínculo con la población en sentido amplio, asociado a la opinión pública. Esta sería una manera de ser considerados a la hora de la toma de decisión y que puedan estar en la mesa de esas decisiones. ¿Crees que existe algún tipo de estrategia en este sentido? Sí, creo que sí. Es lo que estamos intentando hacer muchos dirigentes, sobre todo dirigentes jóvenes y algunos no tan jóvenes. Por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina hay un área joven que se creó hace ya, el año que viene van a ser 10 años, que hoy tiene 80 dirigentes de todo el país, empresarios, industriales y empresarias. El 40% son mujeres en UIA Joven, esto es impresionante, naturalmente se ha dado así, y ellos están haciendo un trabajo muy fuerte de relacionamiento con la juventud sindical, de intentar estar en la sociedad en notas, en radio, en tele, mostrando, digamos, una cara más, no sé si más amable, pero por lo menos estar. Me parece que muchas veces los empresarios no están ni siquiera en la conversación, y no tenemos que dejar ese espacio vacío, lo tenemos que ocupar, dando una visión, creo yo, una visión como esta que intento transmitir yo, como decía María Alegre recién, de ganar. En los países la gente está bien cuando hay empresas, cuando hay densidad empresarial, cuando hay trabajo. Este es el valor que nosotros tenemos, los empresarios. Bien, tomo una que quedó de tu exposición y que nos dejó con un poquito de intriga. ¿Qué cambiarías sobre la ley de trabajo? Bueno, de la ley de contrato de trabajo no cambiaría nada. Sí cambiaría, hay algo que se llama la disponibilidad colectiva, esta idea de que nosotros podemos negociar solamente a nivel del convenio, ¿no? Del convenio macro. Yo creo que la Argentina tendría que poder llegar a acuerdos a nivel más de empresa, en el marco de un convenio, la empresa tendría que poder acordar ciertas pautas particulares para su operación, para sus necesidades, en acuerdo con su grupo de empleados representados por un sindicato. Y esto es algo que hoy es difícil de lograr, hay algunas empresas que tienen acuerdos por empresa, pero puede ser fácilmente contestado en la justicia laboral, ¿no? En el foro laboral. Entonces me parece que esto es un cambio que sería bueno hacer, que en muchos países en donde hay diálogo social tripartito fuerte, existen también los convenios de empresa y sirven para esto que yo estaba diciendo, para lograr una mayor eficacia en un sector productivo o en una relación laboral, sin que por eso vayamos en desmedro de derechos laborales. Eso es algo que a mí me parecería importante cambiar. No está en la LCT, está en otra ley. Bien, para ir cerrando en esta instancia las consultas del público, después sí darle paso a Antonio, que entiendo que tiene algunas consultas por hacerte, quisiera preguntarte cuáles son los próximos pasos de Agenda por la Igualdad y si quisieras compartirnos y contarnos de qué se trata. Sí, buenísimo, gracias por darme pie para eso. Hace 3 semanas lanzamos con un grupo de mujeres líderes de distinto tipo de organizaciones, hay desde sector privado, sociedad civil, universidades, sindicatos, una red que se llama Agenda por la Igualdad, que básicamente tenemos una web que es agendaporlaigualdad.net, y el por es con la X, agendaporlaigualdad.net, y ahí publicamos 12 propuestas para avanzar en cerrar las brechas de género en Argentina, con foco particular puesto en lo que es lo económico. Somos un grupo de mujeres que creemos que la principal desigualdad se da en el marco de lo económico, en la baja participación de la mujer en el mercado laboral, en la baja participación de la mujer en los directorios de las empresas o en los órganos de decisión, en la carga de cuidados
no remunerados que queda sobre todo en manos de las mujeres y por tanto les cuesta estar en el mercado laboral. Bueno, una serie, las carreras STEM, estas famosas carreras de ciencia, tecnología, matemáticas y demás, que las mujeres no suelen ir a esas carreras. ¿Cómo hacemos para desestereotipar, desmasculinizar esas carreras? Bueno, son 12 propuestas que un poco hacen un compiladito de temas de lo que es Agenda por la Igualdad, y ya tenemos más de 1.100 personas que trabajan en todo tipo de organizaciones que han firmado, que se sumaron a esta agenda. Nuestro siguiente paso va a ser pasar del compromiso a la acción, invitar a todos los líderes de estas empresas, sindicatos, universidades, a que de aquí a fin de año hagan algo, inspirados en las propuestas, o sea, digan, bueno, yo en mi empresa en los próximos 4 meses voy a trabajar tal tema, y me comprometo a presentarlo a fin de año, así que estamos yendo ahora por ese nuevo paso. Un 10% de los que firmaron Agenda por la Igualdad son varones, y son varones muy importantes, tenemos firmas de, no sé, de personas como CEOs de compañías importantes, rectores de universidades, estamos yendo tras los líderes sindicales, para conseguir su firma también, pero bueno, eso es Agenda por la Igualdad, es una agenda totalmente autoconvocada, las que participamos dejamos un poquito de nuestro tiempo para hacer eso, pero no hay una organización, ni una institución detrás, ni un fondeo, ni nada, se hace a pulmón, es una web, y gente que dice yo me sumo a esto y quiero hacer algo, y lo hace, simplemente la iniciativa es hacerlo, hacer algo, ¿no? Dejar de declamar que queremos igualdad, y si sos un líder de la organización, ponerte las pilas y hacer algo. Perfecto. Bueno, ya estamos cerrando. Contá con nosotros, te damos todo el apoyo para esta agenda. Ya nos habían comentado hace 2 o 3 semanas, así que la Universidad del SEMA también quiere colaborar. Gracias, Antonio. Carolina, realmente excelente tu exposición. Nos quedaríamos 1 hora charlando sobre política industrial. Te felicito por la visión que tenés sobre la coyuntura actual. Y nos gustaría siempre terminamos estas charlas con un mensaje optimista. ¿Cuál sería tu mensaje para la audiencia? Es difícil en el medio de la pandemia pensar optimísticamente, pero a ver, la Argentina tiene un gran capital humano, tiene gente muy capaz, tiene investigación, tiene tecnología, tiene científicos, tiene buenas universidades. Si nosotros ponemos todo eso juntos a trabajar, a hacer algo productivo, logramos que la clase dirigencial política se ponga de acuerdo y marque un rumbo con ciertos consensos mínimos, básicos, elementales, creo que la Argentina tiene todavía potencialidad, no ya de ser un super país desarrollado, creo honestamente que eso que nos quedó fuera, pero sí creo que de acá a 20 años podríamos estar mucho mejor de lo que estamos hoy, y creo que es algo que les debemos a nuestros hijos, porque esta Argentina no es una Argentina linda, tenemos una pobreza demencial entre los más chiquitos, y creo que no nos queda, en algún punto mi mensaje optimista es, no nos queda otra más que empujar todos para el mismo lado. Excelente, Carolina, excelente. Nuevamente, muchas gracias por tus palabras, por tu participación, y a todos nos veremos el próximo miércoles. Gracias nuevamente. Gracias a todos, y para aquellos que consultaron, la grabación de los webinars normalmente aparece en la misma página en la que se han registrado unos 15 días más tarde, y nos veremos entonces el próximo miércoles, que vamos a recibir a Patricia Furlong de American Express, que nos va a hablar respecto de lo que es la ambición. Así que bueno, muchas gracias a todos, principalmente muchas gracias Carolina por una brillante exposición y un montón de interesantes reflexiones que nos van a dejar a todos pensando. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buen día a todos. Hasta luego. Buen día.